Dios les bendiga a todos. Vamos a estar hablando de lo que es la María como co-redentora. En esta afirmación nos damos cuenta y podemos ver claramente que el católico tiene a María como una diosa. Como dijo el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ella ni las honrarás. La María bíblica no tiene nada que ver con el catolicismo romano. Es más, María ni los conoce a los católicos. Y eso es la idolatría, amar a alguien que no nos conoce. Es como el fans que ama a su ídolo, si lo llevamos a términos terrenales, digamos, para que se pueda entender. Alguien ama una estrella de rock, un gran futbolista, un gran actor, una gran actriz, etc. El fan ama a que se dice su ídolo. El problema es que el ídolo ni lo conoce al fans. Por eso es idolatría, amar a alguien que no nos conoce. Y es lo que hace el católico. Ellos aman a alguien que no los conoce, no los registra, no sabe quiénes son. Eso puede suceder con un presidente. Una persona puede amar al presidente, puede tener fotografías en la casa llena del presidente de la nación y el presidente ni los conoce. Eso se llama idolatría, idolatrar a alguien, amar a alguien que no nos conoce. Esa es la realidad de la idolatría. Ellos aman y elevan a María a un nivel de diosa, que dicen que puede ser corredentora. Y vamos a ver lo que es la palabra redención para entender qué significa cuando el católico dice que María es corredentora. Vamos a escuchar algunas palabras del cura Toro, a ver qué nos dice con respecto a esto. Hágase en mí según ella está cooperando, colaborando en la obra redentora de Dios. María es corredentora en cuanto que colabora con la obra de Dios. ¿Qué digo? Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, muestra cómo la iglesia enseña de qué manera María es corredentora. María no es corredentora de una manera, pero sí es corredentora de otra manera. ¿De qué manera no es corredentora? Porque ella no es igual a Dios y hace un plan con Dios, vamos a salvar al mundo. De esa manera ella no es corredentora. Pero María sí es corredentora en cuanto que al saber el plan de Dios dice, hágase en mí según tu palabra. Yo colaboro, eso se llama corredentor. Yo colaboro. Y escuche como lo dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Aquí está Dios. La redención viene de Dios. Dios envió a su Hijo. Ahora vean que María fue corredentora de una manera especial. ¿De qué manera? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahí está la cooperación. María cooperó para que viniese al mundo el Hijo de Dios. Pero Dios podía hacerlo con otra mujer, claro que sí. ¿Por qué no? Pero la eligió ella. Él quiso que colaborara. Y ahora vamos a ver lo que toda la torcedura que hace este hombre con respecto a este dogma que le dicen el quinto dogma mariano, que es María corredentora. Está María sin pecado, inmaculada, que llaman la Inmaculada Concepción de María. Está la Madre de Dios. Está María siempre virgen y la Asunción de María, que serían los 4 dogmas principales, pero hay un quinto dogma que es María la corredentora, o sea que ellos
le van agregando y no sería de extrañar que le agreguen algún atributo más, porque todos estos atributos son los atributos de Dios. Ellos, al atribuirle la cualidad, la propiedad de ser redentora juntamente con Cristo, la están haciendo una diosa, porque eso es hacer un Dios ajeno, atribuirle algo a alguien, y en este caso muerta, el atributo de Dios. Entonces la pregunta sería, si María es de la misma naturaleza de Cristo para poder pagar el precio, porque redimir es pagar un precio. Lo que hay que preguntar es si María descendió del cielo al igual que Cristo. ¿María era un ángel, era Dios o era humana? María era humana, era terrestre, era sacada del barro, por lo cual María no tiene ningún atributo incomunicable de Dios. En este caso, su sangre es una sangre contaminada, como hicimos el video anterior de María corredentora que tienen los católicos, y no puede ser corredentora porque su sangre está contaminada. ¿Por qué? Porque la única sangre sin mancha y sin contaminación es la de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios. Tiene la misma naturaleza del Padre. María era terrestre, María era pecadora y María está muerta. De ninguna manera ella puede ser corredentora. ¿Cuál era la naturaleza de María? Era una naturaleza humana, una naturaleza terrenal, una naturaleza que tenía tendencia al pecado. Entonces María era una criatura y Cristo el Dios creador. María era humana, María era una mujer. María era la sierva del Señor. Como dice en 7.3 de Hebreos, que vamos a leerlo, 7.3 de Hebreos, que Jesús, cuando aquí el autor de Hebreos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Cuando habla de Cristo, aquí dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí Melquisedec es un tipo de Cristo que dice que no tiene padre y no tiene madre. Al igual como estuvo acá en la tierra, María era madre en el sentido que lo concibió, lo gestó, lo parió, si se puede decir, y lo amamantó. María fue como una incubadora. No le proporcionó de la sustancia de María, porque si María le hubiera proporcionado de su óvulo, por ejemplo, de su sangre, hubiera contaminado, si se puede decir de alguna manera. Hubiera contaminado y hubiera arruinado la obra de Dios, lo cual eso es imposible, porque, como dice la palabra y como dijo acá el cura Toro, que Dios envió a su Hijo. Al enviarlo, Cristo vino del cielo, no necesitó nada de María. O sea que antes de que llegue al vientre de María, ya Cristo era el Hijo de Dios, no necesitó nada de María. Y si María le hubiera proporcionado algo, si se puede decir entre comillas, hubiera arruinado todo. Entonces, ahora vamos a analizar un poquito más las palabras del cura Toro, pero vamos a hacer un pequeño abuelo así para que podamos tener una idea de lo que es redimir. La palabra redimir significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Eso es redimir. O sea que Cristo es nuestro redentor, como dijo Job. Yo sé que mi redentor vive y del polvo me levantará. Redentor significa alguien que nos rescata, alguien que paga el precio por nosotros y nos rescata. Ese es Cristo. No hay otro redentor, como dice en Lucas, vamos a leer Lucas,
Y ahí nos vamos a adentrar de lo que es María, qué relación tiene María con Cristo. Tiene una relación muy estrecha, por supuesto, porque ella lo tuvo en su vientre durante 9 meses. Pero vamos a ver la realidad del asunto, porque el problema que tiene el católico, el idólatra, es que cree que María es la verdadera madre, en el sentido de que María le proporcionó de su sustancia, de sus virtudes. A Cristo virtudes en la parte humana, lo cual es totalmente falso. María no le proporcionó absolutamente nada, en el sentido de sustancia. Sí, Cristo recibió el alimento a través del cordón umbilical. Cristo nació de la Virgen, como dice la palabra allí en 7:14 de Isaías, y María lo amamantó. Eso es ser madre, pero no en el sentido biológico era madre María, sino en el sentido de ser alguien que se gestó el Hijo de Dios dentro del vientre de María. Quiere decir que el niño, Jesús, el Verbo encarnado, el Logos encarnado, creció dentro del vientre de María, pero el asunto es que María no le proporcionó nada porque María es criatura y Cristo es creador, Cristo es Dios. Entonces es imposible que María le pueda proporcionar algo. Lo que sucedió allí del cordón umbilical, del nacimiento, del vientre de María, del útero de María, es todo el plan de Dios. El asunto es que María no le proporcionó nada. El punto es que el católico cree que María le dio de su sustancia, haciendo María una diosa. Porque si María le dio algo, lo que le tiene que dar a Cristo es algo divino. Y como María no es divina o no fue divina, terrenal, no le podía proporcionar nada, porque era imposible. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? Entonces, vemos que la palabra redimir significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. La segunda acepción es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. O sea que redimir significa comprar. El asunto es ¿qué es? ¿Cómo se compró la iglesia? ¿Con qué se compró la iglesia? Con el cuerpo y con la sangre de Cristo. O sea que María lo único que requería, Dios era un sacrificio de un cordero sin mancha y sin contaminación. María no tiene nada que ver acá. El cura Toro ahí dice, bueno, eso es las barbaridades que siempre dice, ¿no? Las mentiras que dice este señor. A cada segundo dice una mentira. Porque tiene su padre, el padre de mentira, que es el mismo diablo. Entonces dice allí en en Gálatas 4:4 que Cristo vino de mujer. Está hablando del género humano, no está hablando específicamente de María, porque María simplemente tenía que obedecer al Señor. Ellos dicen que María dijo sí. En ningún momento acá se le pregunta a María si quería tener al Hijo de Dios. No se le pregunta en ningún momento, no se ve en la palabra. Simplemente el ángel le informó lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque María es la sierva. Dice en Lucas 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Se le preguntó algo a María? No, ya estaba todo el plan de Dios ya concretado, digamos. Solamente se le tenía que informar a María. ¿Pero qué se le informó? Que iba a ser, por el Espíritu Santo, iba a estar el Hijo de Dios, colocado el Hijo de Dios por el Espíritu Santo en su útero o en su vientre, para que ella pueda gestar al Hijo de Dios, parir al Hijo de Dios y amamantar al Hijo de Dios. Se le informó a María. Cuando habla muy favorecida, como dice en la palabra allí
En bienaventurada, que habla de macarizo, que significa afortunada, significa, el ángel le está diciendo como alguien que ganó una lotería o ganó un premio en un concurso, se le está informando. Es como que usted gana un concurso y vienen a su casa y le informa: usted ganó 10 millones de dólares. Entonces usted nunca lo va a rechazar. Eso es lo que le pasó a María. Eso el católico dice: ¿y si María hubiera rechazado, se hubiera perdido toda la humanidad? No, porque nunca lo iba a rechazar ella. Porque María era sierva de Dios. El amo era Cristo. Su amo iba a venir a su vientre. Así que ella no se podía negar, porque María era una persona normal y amaba a Dios. Entonces hay que ser, y María no era tonta ni estaba mal de la cabeza. Era una persona absolutamente normal, María. Entonces, si a usted vienen a su casa y le ofrecen, y no es que le ofrecen, le informan que ha ganado una suma de 10 millones de dólares, usted se va a poner contenta. Y es lo que le pasó a María. Se puso muy contenta María, se puso muy feliz, y no se le cruzó por la cabeza decir que no. Te imagínese, a usted le dicen: ganó 10 millones de dólares, usted va a decir que no. Tendría que estar loco, mal de la cabeza. Y María no estaba mal de la cabeza. Entonces dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice el versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es la misma situación. A usted le vienen con ese premio. Es como cuando a uno le informan por teléfono: usted ha ganado un auto, usted ha ganado tal premio, y uno desconfía. Porque ahora, en estos tiempos, no nos habló un ángel, nos habló un hombre o un estafador que nos quiere estafar. Por eso dudamos y decimos: no, debe ser una broma, debe ser una estafa, etc. Entonces a María se le cruzaron un montón de cosas por la cabeza cuando el ángel le dijo todas estas cosas. Y le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Porque muchas veces se pensaba que uno puede pensar, cuando hay algo tan grande que se nos da, pensamos que es una broma o que se han equivocado. María, quizás si entramos en el campo de la especulación o de las hipótesis, habrá pensado quizás el ángel se equivocó de mujer. Entonces, ¿por qué puede pasar? A uno le llega un premio gigante y uno dice: capaz que se equivocaron. O le pagan mal el sueldo y le pagan el doble del sueldo y dice: se equivocaron. Entonces, el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces no es como dice acá el cura Toro, que si María decía que no, se arruinaba toda la obra. No. A María simplemente se le informó lo que le iba a suceder, lo afortunada que era, como dice allí en otro versículo más adelante, que habla de: todas me llamarán bienaventurada, que quiere decir macarizo, que quiere decir afortunada. Si usted gana la lotería, ¿qué le van a decir a usted? Que es un afortunado, simplemente. Y eso es lo que le pasó a María. Es como que si hubiera sacado la lotería. Es como que le informaron que ganó un gran premio. Entre miles, como dice el cura Toro, hubiera elegido otra mujer. Por supuesto, por eso dice que es nacido de mujer. Pero le tocó a María. Como le digo, es como para nosotros, que somos terrenales, que somos hombres, que somos pecadores, que somos finitos, no podemos entender esto. Le tocó a María. Como no podemos entender cómo una persona puede ganar la lotería, no lo podemos entender que justo salió ese número y justo ganó esa persona, o justo ganamos nosotros. Uno piensa: hay miles y miles de números que pueden ganar, miles de personas que pueden ganar, y justo gané yo. Entonces por eso era afortunada María. Entre miles y miles de mujeres israelitas le tocó a María. Halló gracia delante del Señor, le tocó a ella. No que ella era mejor ni peor que cualquier judía, le tocó a ella. Porque si usted gana la lotería, no es mejor que su vecino, no es mejor que su pariente, no es mejor que nadie, ni menos que nadie. Simplemente le tocó ganar la lotería. Y eso es lo que le pasó a María.
Por eso lo que dice acá, bueno, el catolicismo como idolatra a María y la tiene como una diosa, dicen que si no era María no era nadie, y es totalmente falso. Entonces, le dice el ángel, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Simplemente se le informa. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo sabré esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En otra parte también le dice a José que no tema, porque el santo ser que iban a nacer era del Espíritu Santo. A ver si lo encuentro en Mateo, creo que está. Sí, acá dice en Mateo 1:20, dice, y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, el Espíritu Santo engendró o fecundó, se puede decir, pero la palabra es el Espíritu Santo engendró, como dice acá la Escritura, colocó al Hijo de Dios en el útero de María. María no, porque dice que fue hallado el Hijo de Dios, se halló encinta, se halló embarazada. María no aportó nada. Digamos que no ovuló para que Cristo pueda recibir la carne, porque como dice en Hebreos 10:5, a Cristo se le fue preparado cuerpo, le dice, me preparaste cuerpo, le dice Cristo al Padre. O sea que Cristo ya vino desde el cielo ya como el Hijo de Dios, ya vino, es difícil entender esto, pero el asunto es que Cristo es celestial, no es terrenal. Porque si María le hubiera proporcionado de su óvulo o de su sustancia terrenal, Jesucristo hubiera sido un semidios, como los dioses mitológicos de Grecia y todo el paganismo, y sería un dios pagano, mitad hombre, mitad Dios. Pero Jesús no era mitad hombre ni mitad Dios. Jesús era Dios encarnado, el Verbo encarnado, el Logos encarnado, el Dios hecho carne. O sea que era una persona divina. No tenía ni un ápice, se puede decir, de lo que se puede decir terrenal, porque Jesucristo es celestial. Porque Él dijo, yo he venido del cielo, ustedes son de la tierra, yo soy del cielo. No es tan fácil de digerir, y menos para un católico, todo este asunto. Pero el punto es que hay que entender que María era de la tierra y Jesucristo era del cielo. Entonces, ¿a qué venimos con todo este comentario? Que María no le podía dar nada a Cristo. O sea, María era la sierva y Cristo era el amo. Entonces, avanzamos un poquito más. Como dice en el 31, en el 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y dice en el versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, cuando habla de sierva, allí esa palabra significa esclava o criada. Significa sierva, esclava o criada. O sea que ella era la criada del Hijo que estaba en su vientre, del Hijo de Dios. O sea que, ¿cómo será su madre si Cristo es antes que ella? Lo que fue María sí fue un
un vientre, como se llama ahora, un vientre de alquiler, simplemente. O sea, portó al Hijo de Dios, pero no le dio de su sustancia. Ya el Hijo de Dios ya vino enterito del cielo, si se puede decir. María no le aportó absolutamente nada. Con esto queremos decir que María no puede ser corredentora, porque María es terrenal y Cristo es celestial. Y el sacrificio tenía que ser perfecto. Ese sacrificio solamente lo podía ofrecer Cristo, porque la palabra redimir significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Podemos leer en Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿cómo se paga el precio? Mediante la sangre. Pero tiene que ser una sangre limpia, una sangre sin pecado, sin mancha. Y esa sangre era la sangre de Cristo. Si dice que María es corredentora, María tendría que aportar de su sangre, lo cual no ocurrió. Y si hubiera aportado, hubiera contaminado toda la sangre. Como dije en ese video que le hicimos la refutación a José Plasencia y a un fraile, que si María hubiera aportado una sola gota de su sangre, hubiera arruinado la salvación de los hombres, y todos los hombres irían al lago de fuego sin excepción. Todos irían. ¿Por qué? Porque la sangre se hubiera contaminado. Era como poner un vaso de agua limpia, ponerle una gota de barro, lo cual iba a contaminar toda el agua limpia. El agua limpia representa la sangre de Cristo y el barro, la gota de barro, representa la sangre de María. Entonces María no puede ser corredentora, porque si María es corredentora, tiene que aportar de su sangre, o sea, tiene que aportar a la paga. O sea, redimir significa pagar por algo. Y María no podía aportar nada, ni ningún ser humano puede aportar nada. ¿Por qué? Porque la sangre del ser humano está contaminada. Tiene enfermedades, tiene pecado, tiene de todo. ¿Por qué? Porque fuimos sacados del barro. La palabra rescatar significa recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha tomado, cualquier cosa que ha pasado a mano ajena. Entonces nosotros estábamos en manos del diablo, en manos de la muerte. No teníamos salvación, pero Cristo nos pagó el precio. Por eso dice que el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Entonces la palabra dice, en quien tenemos redención por su sangre y por la sangre de María, dice, no. Por eso el catolicismo siempre le agrega algo. Cuando habla de eso la Escritura, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, y ellos niegan eso. Ellos le ponen el magisterio romano, le ponen la tradición de los padrecitos apostólicos y ya contaminan toda la Escritura. Es lo mismo que quieren hacer acá con la corredención de María, quieren contaminar la redención. Pero la Escritura los refuta totalmente. Por eso este señor Luis Toro es un mentiroso que vive mintiendo y no se cansa de mentir, y parece que va a mentir hasta el último día de su vida. Entonces, viendo un pantallazo de lo que significa redimir, que también significa liberar, sacar o preservar a alguien de un trabajo, mal o peligro. Es liberar, hacer que alguien o algo quede libre de lo que se sometió o oprimía. Y esa libertad que se obtiene es mediante un precio, o sea que era como comprar a un esclavo. Cristo nos compró a nosotros, que estábamos esclavos del pecado y de la muerte eterna. Cristo nos compró mediante un precio, porque redimir significa pagar un precio. Y María no podía aportar nada, porque su sangre iba a contaminar toda la obra de Dios. Entonces era solamente la sangre de Cristo la cual podía aceptar el Padre. El Padre no podía aceptar otra cosa que no sea la sangre de Cristo. Entonces, el versículo 14 también dice, el versículo 13 dice de Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando habla de redención, habla, como dice en Lucas 2:38, la palabra griega es lutrosis, que significa rescate, que viene del derivado lutro, que significa liberar mediante el pago de un rescate. Eso es todo, eso es lo que es la redención. Cuando se habla de co-redentora, está hablando de que María colaboró con la redención. ¿De qué manera puede colaborar María con la redención? De ninguna. Ya dijimos que una sola gota de la sangre de María hubiera arruinado la salvación de todos los hombres. Si María hubiera aportado una gota de su sangre, todos los hombres iríamos al lago de fuego. Pero como María no aportó nada, porque si hubiera aportado el óvulo, también hubiera arruinado toda la obra. Pero Dios nunca se lo permitió. ¿Por qué? Porque María era la sierva y Jesús era el amo. Entonces, María hacía lo que le decía su amo, porque María dijo, yo soy la sierva, usted, Señor, es el amo, usted manda, usted ordena. Jesús jamás le pidió, usted le pediría permiso si tiene un obrero o un empleado o un criado o una sirviente. ¿Le pediría permiso usted a esa persona? No, el que manda es usted. O a usted le pide permiso a su jefe para hacer algo. No, su jefe da la orden y usted tiene que obedecer. En este caso es así. Se le informó a María lo que iba a pasar y lo que tenía que hacer. Es como cuando viene su jefe y le dice, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y usted lo hace con gusto, porque cuando llega a fin de mes o quincena o semana o lo que sea, se le paga el jornal, porque se le será pagado. En este caso, María era la sierva, María era la esclava y María era la criada. Así que, ¿qué puede reclamar María cuando viene el amo y le da una orden? Ella fue la afortunada, como dice Macarizo, bienaventurada, me llamarán Macarizo las generaciones, dijo María. La misma María dijo, me llamarán afortunada, que el Hijo de Dios ha sido colocado en mi vientre, en mi útero, para que yo conciba. Concebir quiere decir empezar a tener un hijo. El que colocó allí al Hijo de Dios fue el Espíritu Santo, como dice la palabra. Entonces María puede ser corredentora, dice este señor Luis Toro, puede ser alguien que colabora en la redención, y dijimos que María no puede colaborar con la redención porque la redención se pagaba con sangre. Entonces la sangre de María en ningún momento se vio que María haya derramado nada de sangre. Dios no la hubiera aceptado, por supuesto. Otra cosa que significa el prefijo co es unida a la redención. O sea, María está unida a la redención y acompaña en la redención. Eso es lo que cree el católico, que María colabora en la redención, está unida a la redención y acompaña en la redención. Por eso ellos la tienen en su imaginación, porque las escrituras no lo dicen, en su imaginación que ella está a la diestra de Jesucristo. María está muerta. Un día va a resucitar, está esperando la resurrección para ser galardonada por nuestro Dios. No está a la diestra de Jesús. No lo dicen las escrituras. La Biblia dice que el Hijo de Dios es el que está a la diestra del Padre y punto. Entonces, tenemos un pantallazo de lo que dice la palabra y vamos a ver un poquito más lo que dice Lucas, porque de aquí, de Lucas, está toda la destrucción de la mentira, ¿no? Habíamos venido por Lucas 1:38 y el 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Dijimos ya que esta palabra bienaventurada es macarizo, que significa afortunada. Entonces,
Cuando habla de sierva es lo mismo cuando Jesús le pregunta a los fariseos cómo él podía ser el hijo de David si David mismo lo llama Señor. Es lo mismo acá el asunto. ¿Cómo Jesús va a ser el hijo de María si María lo llama a su Señor? Si María es la sierva. Si María es una criatura, nunca puede ser su madre. Fue su madre en un sentido que lo concibió, lo gestó, lo parió y lo amamantó. Hagas en mí, según ella está cooperando, colaborando. Acá el cura Toro dice que ella está colaborando, que está cooperando. ¿Para qué? Para la redención, dice. Eso es imposible. Nadie puede cooperar ni colaborar en la redención. Sí en la obra, pero no en la redención. Se puede decir que en ninguna parte dice que María colaboró, pero en un sentido puede decir que sí, pero una cosa es colaborar y otra cosa es co-redimir, o sea, pagar juntamente con Cristo el precio. Eso es algo distinto. La obra redentora de Dios. María es corredentora en cuanto que colabora con la obra de Dios. Él dice que es corredentora porque colabora. Una cosa es corredimir y otra cosa es colaborar. Colaborar es trabajar juntamente, pero corredimir es pagar juntamente. Y María no puede pagar, ya lo dijimos, lo aclaramos, que una sola gota de la sangre de María hubiera arruinado toda la obra de Dios. Entonces María no puede ser corredentora, sí puede ser colaboradora, como lo fue el apóstol Pablo o lo fueron. Aunque los apóstoles fueron llamados a colaborar con Cristo, a colaborar con Dios, y los que predicamos la palabra colaboramos con Dios, o sea, trabajamos juntamente con Dios en el sentido de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero una cosa es colaborar y otra cosa es pagar juntamente con Cristo la salvación de los hombres. Eso es muy distinto. Eso solamente Cristo lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es el hecho que dice este señor Toro? Que María es una diosa. Que María, la sangre de María es pura. Por eso hablan de la inmaculada concepción de María. Por eso la hacen una diosa. Si una persona por un solo segundo no peca o no tuviera pecado, sería Dios. Ese segundo sería Dios. Y ya habría dos dioses en el universo. Y la palabra del Señor dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia dice que hay un solo Dios. No hay dos dioses, no hay un Dios y una diosa. Esa es la idolatría del catolicismo. Decir que María nació sin pecado, que María no pecó, etc. Todas las barbaridades, atrocidades, blasfemia y herejía que dice el catolicismo. María era una mujer común y corriente, era terrestre María. Jesús era celestial, por supuesto. Esa es la diferencia. Entonces, no puede colaborar María porque María es del barro y su sangre está contaminada. Que digo, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, muestra cómo la iglesia enseña de qué manera María es corredentora. María no es corredentora. Dice que 4.4 de Gálatas demuestra que María es corredentora. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, la palabra, cuando habla nacido de mujer, no dice nacido de María. Dice nacido de mujer, hablando del género humano. O sea que ya estaba profetizado por los profetas de que Cristo iba a venir nacido de mujer. No específicamente de María. María podía rechazar en un sentido, dijimos que no en el sentido de que ella era una sierva de Dios y Cristo era el amo, Dios era el amo, no podía rehusarse, así como usted no puede rehusarse a una orden de su jefe. Pero en el último de los casos, supongamos hipotéticamente que María se hubiera negado.
Porque Dios quiere que le obedezcamos voluntariamente, ¿no es cierto? Que le obedezcamos con gusto, que le amemos a Él de buena voluntad al Señor. Eso le agrada mucho al Señor. Pero en el caso, porque los católicos dicen, si no era María se arruinaba todo. Porque María era la elegida, María era la bienaventurada, María era la llena de gracia, etc. Entonces, pero la palabra del Señor dice que nacido de mujer. ¿Qué quiere decir? Que así como le fue concedido a María, le podía haber sido concedido a otra mujer, porque es nacido de mujer. Está hablando del género humano, involucrando a todas las mujeres judías de su época. Por eso es nacido de mujer, no dice nacido de María. Si hubiera dicho nacido de María, sí. Dios estaría en un aprieto si María le dice que no. Sería una vergüenza, ¿no? Lo cual solamente se le puede cruzar por la mente a una persona que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él sabe todas las cosas. Y si Él dijo que iba a ser nacido de mujer, es porque había escogido a María. Pero en el último de los casos, supongamos que María dijera que no, la Biblia no dice que iba a ser nacido de María. Entonces, como es nacido de mujer, está hablando del género humano, lo cual abarcaba todo el círculo de lo que eran las mujeres judías, porque tenía que venir Cristo por medio del pueblo que Él había escogido, o sea, de los judíos. Entonces, lo que da a entender este hombre que es María el canal, el único canal, haciendo de María una diosa, como una mujer superior a las demás mujeres judías. Y ese es el problema que tienen. O sea, el católico está ciego, no ve, el católico está a tientas. Ellos no distinguen entre lo terrenal y lo divino. Para ellos es lo mismo Cristo, es lo mismo Dios que las cosas terrenales. Por eso a María la elevan al estatus de diosa, al estatus de que ella no pecó. Y ese es el gran problema, porque ellos son idólatras. Ese es el problema de la idolatría. Aman a quien no les conoce, a quien... María no los conoce, los católicos. Es triste para el católico. Es triste amar a una persona que no nos conoce. Es muy triste. Y el católico está en esa situación de idolatría, la cual un día dará cuenta delante del Señor si no cree en el Señor Jesucristo. Entonces, este texto está diciendo que María fue la afortunada, fue la dichosa, fue la bienaventurada que el Señor le dijo, en tu vientre nacerá el Hijo de Dios. No había manera ya porque María era una persona en sus cabales, era una persona normal, era una persona inteligente, era una mujer llena de fe. Entonces no podía nunca decir que no, si lo ponemos, y lo podemos decir de alguna manera. María no iba a decir que no porque hay que estar mal de la cabeza. Si María hubiera estado mal de la cabeza o le faltaría un tornillo, se puede decir, sí, con todo respeto, hubiera rechazado eso. Como le digo, a usted viene y le dice, usted ha ganado $10 millones, a usted le tiene que faltar un tornillo para decir no lo quiero. Pero como usted es una persona normal, usted va a decir, muchas gracias, y va a saltar de alegría y va a hacer una fiesta con toda su familia. Es lo que le pasó a María. Por eso el Señor dice que es nacido de mujer, no dice que es nacido de María, nacido de mujer, queriendo decir que está hablando del género humano, y en este caso de una mujer, que Cristo iba a venir nacido de mujer. De una manera, pero sí es corredentora de otra manera. ¿De qué manera no es corredentora? Porque ella no es igual a Dios y hace un plan con Dios. Aquí el curator sí es una contradicción total. Ellos son así, los católicos son totalmente ambiguos. Es como la chimoltrufia, como dice una cosa, puede decir la otra. Como puede decir una afirmación, como al próximo segundo puede decir todo lo contrario, como le pasa al Arcón. Al Arcón hace una afirmación y al siguiente paso dice todo lo contrario. Y él sigue con su programa como si nada y dice, está lleno de disparate, igual que acá el curator. Lo mismo dicen de María. María no es madre de Dios, no es madre de la Trinidad, pero es madre de Dios. Esas son las contradicciones. Es madre de Dios, pero a la vez no es madre de Dios. Y acá dice, es corredentora, pero a la vez no es corredentora. Entonces, yo no sé cómo se puede
Gracias a Dios nunca fui católico. Yo estudié en colegios católicos, estudié en colegios de cura, pero nunca creí en el catolicismo, por la gracia y por la misericordia del Señor, porque no me entraba en la cabeza esta, esta doctrina tan absurda como era el catolicismo. No es que sea más que nadie ni menos que nadie, simplemente no me entraba en la cabeza todas estas afirmaciones, todas estas locuras. Y yo estudié entre curas, estudié en colegio católico, mi primaria, mi secundaria, y nunca creí en el catolicismo. Ellos hacían sus cosas, pero no creía. Ellos me decían, ¿podés hablar con una estatua? Y yo iba, tocaba la estatua y era una piedra. Y digo, qué locura que es todo esto, decía yo. Yo estudié porque eran colegios, bueno, por la gracia de Dios pude estudiar en esos colegios. Entonces, al margen, después de este paréntesis, estas son las locuras que dice Toro, ¿no? Y la gente lo aplaude y lo idolatra y dicen todas estas barbaridades. Es, pero no es. Como la sensación que siempre da Alarcón cuando se encuentra en un aprieto. Dice, soy católico, pero no creo en el catolicismo. No lo dice, pero da a entender eso. O sea, soy católico, pero hay cosas que, bueno, las estoy ahí, las estoy examinando, etcétera, para no pasar vergüenza. Porque el catolicismo, si se lo agarra al pie de la letra, es pasar vergüenza. Vamos a salvar al mundo. De esa manera ella no es corredentora. Pero María sí es corredentora. Dijo, María no es corredentora, dice. Pero sí es corredentora, dice en la próxima frase. Pobre católico, debe tener la cabeza hecho un nudo el cerebro. Cuanto que al saber el plan de Dios dice, hágase en mí según tu palabra. Yo colaboro, eso se llama corredentor. Yo colaboro. Yo colaboro, es como que usted le manda a su jefe, le diga o algo y usted dice, sí, yo colaboro, jefe. No, usted va y lo hace, punto, se acabó. ¿Qué colaboro ni colaboro? Usted lo tiene que hacer porque el que le está mandando es su jefe. Por eso María dijo, la sierva, la esclava, la criada. ¿Qué iba a decir yo colaboro, María? Sí, Señor, yo voy a colaborar con vos. Si María era la sierva. Y escuche como lo dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Aquí está Dios. La redención viene de Dios. Dios envió a su Hijo. Ahora vean que María fue corredentora de una manera especial. ¿De qué manera? Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer. Ahí está la cooperación. María dice, acá este señor Toro dice que María es corredentora porque Cristo nació de ella, digamos, o sea, María lo concibió, lo gestó, lo parió y lo amamantó. Quiere decir que por eso es corredentora. Usted observe la locura de este señor. Una cosa es colaborar y estar y hacer la voluntad de Dios, y otra cosa es redimir juntamente con Cristo a la humanidad. No sé, este caballero, este señor, se puede decir, Víctor, no sabe ni lo que dice, ni lo que habla, por eso el catolicismo está hundido en semejante oscuridad. Una cosa es colaborar y otra cosa es corredimir, es ser corredentor. Dice él que María fue corredentora en el sentido de que parió al Hijo de Dios. Eso no es ser corredentora, eso es simplemente hacer la voluntad de Dios, nada más. Usted, yo, hacemos la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros redimimos a la humanidad juntamente con Cristo. Usted observe la locura de este señor, diciendo que porque María parió al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, al Logos encarnado, ella es corredentora. Claro, porque ellos creen que María es la madre de Dios. La madre, digamos, en el sentido de que le dio de la sustancia, o sea que María tiene un óvulo santo, un óvulo divino, un óvulo sin pecado, un óvulo sin mancha, un óvulo limpio, un óvulo santo,
y que Cristo tomó ese óvulo y tomó la carne, lo cual es totalmente falso, porque si hubiera sucedido eso iríamos todos de cabeza al lago de fuego, nadie tendría redención, porque el día que Cristo derrama su sangre, el Padre examina esa sangre y esa sangre está contaminada. ¿Por qué? Porque María es del barro. Si usted a un vaso de agua pura le agrega una gota de barro, contamina todo el vaso. Entonces, usted fíjese el argumento de este señor, que María es corredentora porque parió al Hijo de Dios. Eso no es ser corredentora. Eso es simplemente hacer la voluntad de Dios. Nada más. ¿Por qué? Porque María era la sierva, la esclava, la criada. ¿Y qué hacía María? ¿Cuál era la función de María? Obedecer. Ahora resulta que obedecer a Dios es ser corredentora. Cooperó para que viniese al mundo el Hijo de Dios. Pero Dios podía hacerlo con otra mujer, claro que sí. ¿Por qué no? Pero la eligió ella. Él quiso que colaborara. Haz en mí según ella está. Entonces, este señor dice que María es corredentora porque parió al Hijo de Dios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La única manera de que María pueda ser corredentora, y lo vamos a decir de esta manera, es que María haya aportado de la sangre, de su sangre, y que su sangre sea tan pura como la de Cristo. Para que su sangre sea tan pura como la de Cristo, María tendría que ser Dios. Y la Biblia dice que hay un solo Dios. No hay dos dioses, ni un dios y una diosa, no existe eso. Eso existe solamente en la mente idolátrica del católico. Porque si María es corredentora, María es una diosa. ¿Cómo es una diosa? Teniendo una sangre sin pecado, como la de Cristo. Igual a la de Cristo, porque para pagar tiene que ser igual, de pura, de santa, y para llegar a eso tiene que ser Dios María. Y María no es Dios, no fue Dios. María fue una criatura, fue sierva, fue esclava y fue criada del Señor. Entonces lo que dice el cura Toro es totalmente falso, es totalmente diabólico, es la doctrina romana que contamina al mundo con toda esta oscuridad, diciendo que María es corredentora. María no fue corredentora, aparte que María está muerta. ¿Cómo va a ser corredentora si María está muerta? El que sí es nuestro redentor es Cristo, que está vivo. ¿Cómo usted la puede salvar a una persona que está muerta? Te imagínese. No puede salvar porque está muerta la persona. Y María está muerta, no puede ser corredentora. Ellos dicen que María está a la diestra de Cristo. ¿Dónde dice eso en las Escrituras? En ningún lado lo dice. Así que lo vamos a dejar por acá, diciendo que María no es corredentora porque María no aportó nada para pagar el precio por las almas que solamente Cristo pagó con su preciosa sangre, con su precioso cuerpo, ofrecido al Padre, y el Padre recibió ese sacrificio y hubo perdón por todos nuestros pecados. Cristo pagó toda la deuda que teníamos con el Padre y por eso podemos ser salvos. María no tiene nada que ver en el sentido de la redención. Así que lo que ha dicho este señor Luis Toro es totalmente falso, y todo lo que dice el catolicismo romano con respecto a este tema es falso y fraudulento. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.